queremos ser edificada. Sabemos que tú nos hablas a través de ella y yo te pido que mis hermanos preparen su corazón, Señor, para que esta palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, yo le doy gracias a Dios hoy esta noche porque puedo compartirte y vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Yo te quiero preguntar antes de comenzar que si tú has estado compartiendo, has estado hablando de Jesús. Bueno, pues tú sabes si lo has hecho o no lo has hecho. Y también te quiero decir a los que les has compartido, han aceptado a Jesús en su corazón o lo han rechazado. Porque hoy yo le he puesto como título a este estudio que te voy a compartir, que hoy la gente sigue rechazando a Jesús. ¿Cuántos sabemos? Hasta el día de hoy la gente sigue rechazando a Jesús. Y bueno, mira, sabemos que Jesús seguirá siendo rechazado, pero tú y yo tenemos que compartir la palabra. Amén. La mayoría de la gente, yo creo que a la que tú le has compartido, a la que tú le has hablado, no ha querido, ha rechazado. O la mayoría, ¿cómo ves tú? ¿Sí ha querido? Yo creo que no, la mayoría no quiere. Y abre tu Biblia, vamos a Juan, al libro de Juan, Juan 1, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 14. Y dice el versículo 10, en el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, te decía un principio, Jesús fue rechazado por mucha gente. Y eso fue, y lo acabamos de leer desde el principio, cuando Él estuvo aquí en la tierra, porque sabemos que Él estuvo aquí, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero yo te quiero decir que hoy también mucha gente lo sigue rechazando. Por eso te decía, has compartido y han aceptado o lo han rechazado. Hoy la mayoría de la gente lo ha rechazado, no quiere nada con Jesús y es triste la verdad, porque pues sabemos cuál es el destino de aquella persona que rechaza a Jesús, ¿verdad? Entonces es triste, pero tú y yo tenemos que seguir compartiendo la palabra, ¿sí? Entonces, desde el principio, cuando estuvo aquí en la tierra, fue rechazado. Mira, no quieren escuchar, y a mí me ha tocado que me digan nada de Jesús, ¿sí? No quieren saber tampoco nada. Y yo no sé si a ti te han dicho, pero a mí me han dicho, ya va, vienes con lo mismo, ¿sí? Pero bueno, yo no sé a ti cómo, pero no quieren saber nada de Jesús. Tampoco quieren conocer a Jesús. Y mira, tú y yo le tenemos que dar gracias a Dios porque lo conocemos y es a través de su palabra. ¿Cuántos podemos dar gracias? Porque, bueno, cada uno de nosotros, en la forma que vamos creciendo, nos damos cuenta que tanto lo vamos conociendo y no vamos a conocerlo en su totalidad, pero podemos cada día ir creciendo, conociéndolo más. Entonces, mucha gente no lo quiere conocer, pero tú y yo tenemos que seguir compartiendo. Dice el versículo 10 que leímos, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Y Él estuvo en esta tierra, y si tú recuerdas, es aproximadamente como 2000 pasadito de años, ¿sí? Aquí estuvo, pisó esta tierra, y por esa razón Él nos entiende. Él sabe cuál es tu situación, sabe cuál es mi situación, y si nosotros nos ponemos en sus manos, Él nos va a ayudar. Si nosotros le oramos, le pedimos, Él nos va a ayudar, porque nos entiende a la perfección, ¿sí? Muchas veces la gente, si tú has compartido y le dices que se acerque a Jesús, pues no lo cree, pero nosotros podemos entender y saber que Él nos puede entender en nuestras necesidades por las situaciones que estemos pasando, ¿sí o no? Entonces Él nos entiende, y nos entiende, mira, porque fue verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Y la gente como que ahí no alcanza a entender o no puede entender. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ese discernimiento que nos ha dado de poder entender cuando menos un poquito que así es, ¿sí? Fue verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Por eso Él nos entiende. Entonces debe de estar uno bien seguro de esto. Todo fue hecho por Él, y eso dice su palabra. Si has leído Génesis ahí un principio, todo. Él te hizo a ti y me hizo a mí. Y todo lo hizo Él. ¿Sabes que a Él nada se le escapó? Nada. Y todo lo que hizo, lo hizo perfecto. Perfecto. ¿Sí lo crees? Perfecto lo hizo. Mira, hoy en día vemos que muchas cosas pues no están bien, pero no están bien ya porque el hombre las ha destruido, ¿sí? Por ejemplo, con el medio ambiente hemos acabado porque tiramos basura, por muchas cosas, ¿sí? En la deforestación también, por tanta tala de árboles. Entonces, todo lo hizo perfecto, pero nosotros no hemos hecho buen uso de lo que Él hizo y nos dejó. Entonces, por eso vemos que luego las cosas no están bien, pero ha sido porque nosotros no lo hemos usado como debe de ser, ¿sí? Entonces, todo lo que hizo es perfecto y fue hecho por Él. Y eso dice su palabra. Pero lo más triste y lo más tremendo es que el mundo no le conoció. Y te vuelvo a decir, gracias a Dios que nosotros lo hemos conocido. La verdad ha sido una gran bendición. Yo creo que es lo mejor que a ti y a mí nos ha pasado. Mucha gente no quiso saber nada de Él cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Te puedes imaginar o te has puesto a pensar, por ejemplo, el apóstol Juan que estuvo con Él? Y ya casi al final lo vamos a ver, pero Él lo vio, ¿sí? Sus manos lo palparon. Ha de sido una cosa impresionante y bonita. Entonces, en el tiempo que Él estuvo, nadie quiso, fue rechazado. Y hoy, tristemente, sigue pasando lo mismo. No le quieren conocer y tampoco quieren saber de Él. Mucha gente, yo te diría que la mayoría, lo rechaza. Mucha gente habla de Dios y no hablan de Jesús. ¿Te has fijado? ¿Te has dado cuenta? Y casi la gran mayoría han escuchado de Dios, pero escuchado nada más. Y a Jesús lo han hecho a un lado. ¿Sí? Entonces, tenemos que compartirles de Jesús, ¿sí? En Jesús tenemos salvación y vida eterna, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros cuando oramos a Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús, y eso lo sabemos y lo entendemos, ¿verdad? ¿Sí? Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Por eso todo lo que pedimos, se lo pedimos en el nombre de Jesús o en el nombre de su Hijo Jesús, pero Él intercede por ti, por mí. ¿Cuántos sabemos? Tenemos que predicar y compartirle a las personas, a la gente, eso también. Dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a cumplir un propósito y sí sabes que lo cumplió, y lo cumplió a la perfección. ¿Sí? Jesús vino a darnos vida eterna,
Y eso yo creo que es lo mejor que nos ha pasado cuando nosotros aceptamos a Jesús a vivir en nuestro corazón, ¿sí? Dice Juan 3:16, y tú te lo sabes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Jesús no hace acepción de personas, es para todo aquel, ¿sí? Pero hoy tristemente la gente lo rechaza, no quiere saber nada de Él. Entonces Jesús vino a darnos vida eterna y eso nos debe alegrar, nos debe animar para seguir hablando más de Él. Mira, nadie más lo podía hacer, solo Jesús. Y lo podemos saber y entender, ¿sí o no? Dios dio a su Hijo y lo dio, y lo acabamos de Él, por amor a cada uno de nosotros. ¿Te puedes imaginar el amor de Dios? Bueno, yo creo que, al menos yo no lo puedo entender. Mira, nuestra mente es finita y la del Señor es infinita. Entonces no nos podemos comparar, pero un poquito podemos entender del amor tan grande de Dios de haber dado a su Hijo, ¿sí? Para tener tú y yo vida eterna, para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Tú darías a tu hijo o a tu hija por rescate para que un delincuente saliera de la cárcel? Yo creo que nos pondríamos a pensar, estaría difícil, ¿no? Pero el amor de Dios lo pudo hacer, ¿sí? Dio a su Hijo Jesús. Entonces podemos ver y entender que Jesús vino a cumplir el propósito que Dios tenía para Él aquí en la tierra. Y lo cumplió, ¿sí o no? Lo cumplió. Y sigue diciendo el versículo 11 ahí de que leímos, y a los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Mira, no le recibió el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, porque Dios escogió a ese pueblo, ¿sí? Y no le recibieron. Mira qué decían ahí en Mateo 8:34, los gadarenos. Mateo 8:34. Dice el versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. No lo querían ver ahí. ¿Qué pasaba? Lo rechazaban, ¿sí? Los habitantes le decían y le rogaban que se fuera. ¿Y sabes por qué? Porque temían a su poder sobrenatural. Nuestro Dios tiene un poder sobrenatural y le temían. Algo había pasado ahí, ¿tú te sabes la historia o lo has leído? ¿Sí? Algo pasaba ahí que ellos no habían visto. Estaban molestos por haber perdido el hato de cerdos, tú recuerdas, ¿verdad? En lugar de alegrarse por lo que él había hecho. ¿Y qué había hecho? Curado a los hombres endemoniados, ¿sí? Y hoy sigue haciendo milagros Jesús, y debemos de alegrarnos de eso. Y muchas veces la gente quiere un milagro, pero nada más, pero no quieren aceptar a vivir a Jesús en su corazón. Y qué triste. Pregunta, ¿te preocupas tú más por las cosas o por las personas? Bueno, tú sabes, ¿sí? Porque mira, los seres humanos son creados a imagen de Dios y tienen un valor eterno. ¿Sí lo entendemos? Las almas son eternas. Entonces, debemos de pensar en eso, porque es insensato, fíjate bien, pensar que hoy en día muchos valoran más las posesiones, y yo no sé si tú lo hayas escuchado o lo hayas visto, e incluso los animales, que la vida humana, y lo podemos ver. Si te ha tocado escuchar eso, qué tremendo, ¿no?
pero así pasa. Entonces, tenemos que hablar de Jesús en donde estemos, en donde nos encontramos. Y mira también qué decían los principales sacerdotes y los gobernadores en el tiempo de Jesús. Vamos a Lucas 23, 18. Y dice el versículo 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Toda la multitud no quería nada con Jesús y decían, suéltanos a Barrabás. Fue puesto en libertad Barrabás siendo culpable y acusaron a Jesús de los mismos crímenes de Barrabás. Jesús tomó su lugar. Jesús era rechazado y hoy lo podemos ver también que Jesús sigue siendo rechazado. Y mira, al igual que Barrabás, nosotros somos pecadores y malhechores que hemos violado la santa ley de Dios y merecemos la muerte. Pero mira, hay un pero siempre en la Biblia y esto nos debe de alegrar, de motivar. Jesús tomó nuestro lugar. ¿Cuántos sabemos? Por eso tenemos que dar gracias y murió por nuestros pecados en la cruz, poniéndonos a ti y a mí en libertad. Ahora somos libres en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora podemos ver y no andamos en tinieblas en Cristo Jesús. Cuando creemos en Jesús, Dios nos adopta como hijos y nos da el derecho de llamarlo Padre. ¿Te da gusto saber eso? ¿Lo podemos entender? Tenemos un Padre, la verdad, majestuoso, maravilloso, todopoderoso, con los atributos que nada más a Él le pertenecen, a nadie más. Sabemos la grandeza de nuestro Dios. Hoy en día, qué triste que mucha gente sigue rechazando a Jesús. Y te vuelvo a recordar, cuando compartimos, ¿sí? La gran mayoría no quiere saber nada de Jesús. Qué triste. Mira, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso dice la palabra. Tú conoces, y yo creo que te has aprendido ya este versículo, Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todo lo que pedimos al Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que seguir hablando de Jesús, ¿sí o no? O callarnos. Tenemos que seguir hablando de Jesús para que más gente se arrepienta. Si hablamos, más gente se va a arrepentir, para que más gente se salve. ¿Y sabes que el Señor es paciente y ha retardado su venida? Eso dice la palabra. Vamos a 2 de Pedro 3:9 y mira qué dice. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ha sido paciente y muy paciente. Y mira, va a depender de ti y de mí si les hablamos de Jesús a las personas. Va a tener mucho que ver eso. Por eso es importante, es un mandamiento de parte de Dios el que tenemos tú y yo de compartirles a las personas. ¿Tenemos trabajo o no tenemos trabajo? Bastante trabajo, ¿sí? Yo he escuchado a hermanos que pues vienen, escuchan y dicen que ya no tienen qué hacer, nada más venir a escuchar y estar atentos a la predicación y ya salen y ya tienen descanso y regresan. Pero ¿cuántos sabemos que saliendo de aquí empieza el trabajo para nosotros? ¿Sí? Tenemos que compartir, algo podemos hacer, porque nos podemos encontrar con alguien
ya sea ahorita saliendo o mañana o el día siguiente, pero tenemos trabajo, tenemos que trabajar, ¿sí o no? Yo creo que sí, y mucho. He escuchado también por ahí que dicen que el pastor pues no trabaja, que se la lleva bien fácil, pero híjole, la verdad es un trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. O sea, el pastor no tiene descanso, trabaja, aun cuando sale, no falta quien por ahí le llame y esté al pendiente. Entonces, hay trabajo en la iglesia, ¿sí o no? Tenemos bastante trabajo. Entonces, te decía, va a depender de ti, de mí, si les hablamos a las personas. Tenemos que hablarles de Jesús, y si nos rechazan a nosotros, ¿sabes que a quien están rechazando es a Jesús y no a nosotros? Debemos de tener esa convicción y saber esto, pero tenemos que compartir. Tú y yo cumplimos si compartimos de Jesús o no, ¿sí? Y ya cada gente, cada persona, bueno, pues va a depender de ella si acepta o no. Entonces, tenemos que compartir para poder cumplir. Y mira, el Espíritu Santo es el que convence y no nosotros. Sabemos esto, ¿verdad? Porque muchas veces queremos convencer a la persona, pero no. O queremos cambiar a la persona, pero tampoco podemos. El que convence es el Espíritu Santo, nosotros no. Sigue diciendo el versículo 12, ahí de Juan que leímos, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, por eso le llamamos Padre, le hemos creído y tenemos el derecho y la potestad de llamarnos hijos de Dios. Es lo mejor, te vuelvo a repetir y a decir, que nos pudo haber pasado. Nosotros ya le recibimos y somos hijos de Dios. Aquí todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y qué bueno, gracias a Dios. ¿Cuántos damos gracias porque somos hijos de Dios, porque sabemos que somos hijos de Dios? No se nos debe de olvidar y debemos darle gracias en todo tiempo y en todo momento. Mira, todos los que reciben a Jesús como Señor de su vida, nacen de nuevo espiritualmente y Dios les da una nueva vida. A ti y a mí nos ha dado una nueva vida mediante la fe en Cristo Jesús. Tenemos que compartirle a la gente y decirle esto. Tal vez se le haga difícil, pero bueno, nosotros tenemos que decirle y el Espíritu Santo es el que va a convencer, ¿sí? ¿A ti quién te convenció? El Espíritu Santo. Hubo un momento y no somos nosotros quienes queramos o tratemos de convencer. Ese nuevo nacimiento cambia desde dentro, ¿sí? Y transforma actitudes, deseos y motivos en cada uno de nosotros. Porque eso ha pasado, ¿te ha transformado o no? ¿Sí? ¿Cómo eran tus actitudes antes y cómo son ahora? Ahora, ¿qué deseas y qué deseabas antes? ¿Sí? ¿Y cuáles son tus motivos? Bueno, tú los conoces, pero todo eso ha cambiado. El Señor ha hecho la obra. Mira, una persona no pertenece a la familia de Dios por nacer en una familia cristiana. ¿Cuántos sabemos? Porque luego hay personas que piensan que sí, pero sabemos que no. Nadie puede adquirir el nuevo nacimiento por su propia cuenta. Y esto, pues, lo debemos de saber y lo debemos de compartir también. Solamente Dios lo puede otorgar, nadie más, solamente Dios. Y este nuevo comienzo en la vida está disponible a todos los que creen en Jesús. Por eso, te vuelvo a repetir, tenemos que compartir. A mí el Señor me ha hablado y yo necesito trabajar más. Yo no sé si tú, pero yo te animo a que tú también trabajes. Ahora pertenecemos a la familia de Dios, somos hermanos en Cristo, somos una familia, todos aquí nosotros somos una familia.
Por eso nos decimos hermanos y tenemos un mismo Padre. Eso a mí la verdad me alegra, y cuando los veo con todos platico y podemos tener plática, y una plática que edifica, una plática constructiva. Mira, o miren, con los hermanos aquí en la iglesia yo me identifico más que con mis hermanos carnales allá afuera o con mi familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu y bueno, pertenecemos a la familia de Dios. Somos creyentes también adoptados, y vamos a Romanos 8:15 y mira qué dice. Dice el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre es o quiere decir querido Padre, ¿sí? Aquí Pablo emplea el concepto de la adopción para ilustrar la nueva relación que el creyente tiene con Dios, porque hay una nueva relación. Cuando nosotros aceptamos a Jesús a vivir en nuestro corazón, empezó una nueva relación, la cual permanece ahorita y seguirá permaneciendo, sí o no, hasta que Él nos llame a su presencia. Cuando una persona se convierte en cristiano, obtiene, fíjate bien, todos los privilegios y las responsabilidades de un hijo de la familia de Dios. Eso obtuvimos tú y yo, y lo debemos entender. Y uno de estos notables privilegios, ¿sí? Te voy a decir uno, es ser guiados por el Espíritu Santo. Tú y yo, como hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando hacemos las cosas mal, el Espíritu Santo se contrista. Y qué triste es también. Debemos de tener cuidado. El Espíritu Santo es nuestro testigo, ¿sí? Su presencia dentro de nosotros nos recuerda quiénes somos. Y nos anima, fíjate bien, con el amor de Dios a seguir adelante. Debemos estar bien seguros, fíjate bien, y convencidos de que en verdad somos hijos de Dios. El pastor nos hace mucho énfasis en esto y yo te lo quiero ahorita reiterar, te lo quiero decir nuevamente, porque si no, vienes a calentar ahí la silla nada más. Hay gente, yo he escuchado, no he sabido, pero he escuchado que hay gente que ha asistido a una iglesia por 10 o 20 años y no ha nacido de nuevo. Perdió su tiempo. Qué tremendo, ¿no? Entonces debemos de estar bien convencidos. Y si estamos bien convencidos y sabemos, debemos vivir tranquilos, ¿sí? Vivir en paz. Porque, bueno, el Señor sabe cuántos días vamos a estar aquí. Y cuando nos llame a su presencia, pues vamos a estar gozando de su gloria ya con Él. Entonces, es importante estar bien seguro. Tú debes de saber. Y ahorita vamos a leer unos versículos aquí más adelante, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nosotros si verdaderamente lo tenemos o no. Si habita en nosotros, habita el Espíritu Santo en ti, debe de habitar en ti, ¿sí? Nosotros somos templo ahora del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14. Ahí estábamos en Romanos 8:15, vamos a Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice Romanos 8:16 más adelantito, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios. Debemos de estar bien seguros. Por eso sabemos que tenemos un Padre, ¿sí? Y mira, ser hijos de Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado, y ya te lo dije. Ser adoptados por Dios
Es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque Él nos adoptó. Vamos a tener vida eterna y eso lo sabemos, por eso nos alegramos o nos debemos de alegrar. Desde ahora sabemos, fíjate bien, o de tiempo atrás, porque bueno, ya muchos tenemos tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, desde ahora podemos saber a dónde vamos, pero a dónde vamos a estar cuando el Señor nos llame a su presencia. Sabemos a dónde vamos. ¿Y sabes todo por qué? Por haber creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Simple y sencillamente por eso. Pero qué tan difícil se le hace a la mayoría de las personas, de la gente, entender y aceptar esto solo por creer, por la fe. Dice Gálatas 3:26. Vamos a Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es los que han creído, porque los que no han creído no. Solo por creer. Pero hoy en día muchos siguen rechazando a Jesús, no quieren creer, no quieren saber nada de Él y lo han hecho a un lado. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque pudimos creer? Tenemos que dar gracias a Dios por eso. El Señor nos buscó, fíjate bien, y no nosotros a Él. No lo andábamos buscando, el Señor nos buscó y nos encontró y nosotros creímos en su obra. Entonces, ¿tenemos motivos para estar agradecidos con lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros? Muchos motivos. Ahora podemos ver y entender el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y esto tenemos que compartirlo a los demás. Mira, vamos a Juan 3 y vamos a leer versículo Primera de Juan 3, del 1 al 3. Y dice el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Él es puro, Él es santo. Podemos ver y entender en estos versículos que leímos quiénes somos miembros de la familia de Dios. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios, somos sus hijos. Nos dice cómo seremos y es semejantes a Él, ¿sí? Y mira, como creyentes, el valor de nuestra persona está basada en el hecho de que Dios nos ama y nos llama a sus hijos. ¿Sí crees que Dios te ama a ti? Dios nos ama y ha dado a su Hijo por ti y por mí. No es que seremos sus hijos en un futuro, ya somos sus hijos, ¿sí? Desde el momento en que creímos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Y mira, esta realidad, porque es cierto, lo estamos viviendo, por eso estamos aquí, esta realidad nos debe animar a vivir como Jesús vivió. ¿Sí te animas a ver esto, a vivir como Jesús vivió? Es nuestro ejemplo a seguir. Yo te diría, es nuestro máximo ejemplo a seguir. Tenemos ejemplos en la palabra,
en la Biblia de hombres que fueron usados por Dios, pero nuestro mayor ejemplo a seguir se llama Jesucristo. Tenemos que imitarlo a Él. Mira, la vida cristiana es el proceso en el que los creyentes se vuelven cada vez, fíjate, se vuelven cada vez más semejantes a Jesús. Es un proceso en el que estamos trabajando para volvernos cada vez más semejantes a Él. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, pero se puede, ¿sí o no? Bueno, tenemos que trabajar más, ¿sí o no? Tenemos que trabajar más. Y mira, ese proceso no está completo hasta que lo veamos cara a cara, hasta que partamos de este mundo. Saber que ese es nuestro destino final debe de ser nuestra motivación para mantenernos cada día más puros, cada día para vivir más en santidad. De eso se agrada el Señor. Para los hijos de Dios habrá promesas divinas, y aquí están en la palabra. Para los que no son hijos de Dios, como la gran mayoría, pues no están esas promesas para ellos. ¿Por qué? Porque no creen, de lo que se pierden, ¿verdad? Por eso tenemos que compartir. Pero mira, mientras hay vida, sabemos que hay esperanza, ¿sí o no? Hay que compartir. No podemos esperarnos para cuando la persona ya no está, porque nos vamos a lamentar. Yo no sé si recuerdes que el domingo nos compartía el pastor de unos vecinos que tenían, ¿sí recuerdas? ¿Sí? Y que fueron en la noche a tocarle y la persona o el vecino estaba enfermo y al otro día o esa misma noche murió, y cumplió el pastor con lo que Dios le había puesto en su corazón. Entonces no podemos dejar las cosas para mañana, ¿sí? Hoy tiene que ser. ¿Por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Mira, vamos a Marcos 9:23 y vamos a ver unas promesas divinas. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Si nosotros creemos que Jesús puede hacer grandes cosas, Él las puede hacer. Si nosotros le pedimos y creemos, Él puede sacarnos, puede darnos, Él puede hacer todo. Para Él no hay imposibles. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Marcos 11:24. Y dice el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Tú cuando le pides algo al Señor en el nombre de Cristo Jesús, ¿piensas que te lo puede dar o que no te lo puede dar? Tenemos que pensar que nos lo va a dar si es su voluntad. Y si no es su voluntad, no nos lo va a dar, porque su voluntad, sabemos, es mejor que nuestra voluntad. Esas promesas divinas tenemos. Y mira, muchas veces lo que le pedimos, a veces nos lo da enseguida, pero a veces tarda. Tenemos que ser pacientes. Y si tarda es porque Él sabe que en ese momento no nos conviene. ¿Sí? Dice la misma palabra en Santiago que muchas veces pedimos y pedimos mal. Entonces, tenemos promesas divinas. Vamos a Juan 12:46. Y dice el versículo 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cómo estábamos antes de recibir a Jesús? En tinieblas. Pero ¿cómo estamos ahora? En luz. ¿Cómo caminamos? ¿Sí? Caminamos en luz, ahora podemos ver. Antes no veíamos y ahora tenemos que darle gracias a Dios porque podemos ver.
Y sigue diciendo en el versículo 13 de Juan, regrésate ahí. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora somos hombres y mujeres engendrados de Dios, hombres y mujeres nuevos. Dice 2 de Corintios 5:17, yo creo que también te sabes ese versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hombres y mujeres. Dios hizo una regeneración, fíjate bien, en cada uno de nosotros hubo un nacimiento de un nuevo espíritu en ti y en mí. Dice Ezequiel, vamos a Ezequiel 36:26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sí? También hubo algo esencial para la visión espiritual. Y vamos a Juan 3, versículo 3. Y dice el versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién le está diciendo? A Nicodemo. ¿Sí? Hubo algo, fíjate bien, necesario para la salvación. Y lo vamos a ver también en Tito 3, versículo 5. Y dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos puso, fíjate bien, un espíritu nuevo a cada uno de nosotros. Somos engendrados tú y yo de Dios y por eso somos hijos de Dios. Bueno, pues todo esto lo debemos de saber para poderlo compartir y que la gente también lo sepa. Dice el versículo 14 de Juan que leímos al principio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo? Todos sabemos, es Jesús, ¿sí? El verbo tomó forma humana y esto significa que Jesús fue el maestro perfecto. Por medio de Jesús, fíjate bien, nos damos cuenta de cómo piensa Dios. Por medio de Jesús, y es a través de su palabra. Por lo tanto, ¿cómo debemos de pensar nosotros, tú y yo? Como Jesús piensa, ¿verdad que sí? Jesús es el ejemplo perfecto también y Jesús nos enseña cómo debemos vivir. Jesús quiere que tú y yo vivamos bien, pero haciendo la voluntad del Padre, solamente de esa manera. Y nos da el poder, fíjate bien, Jesús, para vivir de esa manera. Jesús fue el sacrificio perfecto. Jesús vino a la tierra para hacer el sacrificio por el pecado. Todo esto tenemos que compartirlo y su muerte cumplió con los requisitos de Dios para quitar el pecado, porque hubo requisitos, pero Jesús los cumplió y los cumplió
a la perfección. Mira, en este versículo que leímos de Juan 1:14, hay una frase que dice el unigénito del Padre, y esto significa que no hay otro hijo como Jesús. ¿Sí? Dios solo tuvo un hijo y se llama Jesús. El énfasis está en su naturaleza única. No hay otro igual. Aunque los creyentes como tú y como yo, fíjate bien, somos llamados hijos de Dios porque somos llamados hijos de Dios, y eso lo vimos hace un rato. Jesús es único y disfruta de una relación especial con Dios. Solo Jesús, y está sentado a la diestra del Padre. Cuando Jesús fue concebido, Dios se hizo hombre. No era, como muchos piensan y han dicho, mitad hombre y mitad Dios. No, era plenamente humano y plenamente divino. Eso lo entendemos también, ¿verdad? Dice Colosenses 2:9. Vamos a Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo aquí vemos que está afirmando la deidad de Cristo. En él habita, y lo leímos, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Y esto significa que todo lo que Dios es, habitaba en el cuerpo humano de Cristo. ¿Lo podemos entender? Todo. Y mira, cuando tenemos a Cristo Jesús, tenemos todo lo que necesitamos tú y yo para ser salvos y llevar una vida recta. El Señor se agrada de que tú y yo llevemos una vida recta. Antes de que Jesús viniera a la tierra, las personas podían conocer a Dios de manera limitada. Después de su llegada, las personas podían conocerlo mejor porque se hizo visible. Así de fácil, ¿lo podemos entender? Y tú y yo lo conocemos a través de su palabra y sabemos quién es Él y qué quiere hacer con cada uno de nosotros. Jesús es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Por eso Él nos entiende. Debemos de tenerlo bien en mente. Cuando nosotros le pedimos, Él nos entiende. Mira, muchas veces a mí me ha tocado escuchar que hay hermanos en Cristo que lo dudan y le piden a alguien más consejo, a otra persona, no que tengan ídolos, ¿sí? Porque no confían plenamente en Jesús, que Él puede entender esa situación. Y bueno, ¿cuántos sabemos que así no es? Él nos entiende a ti y a mí, Él nos conoce, ¿sí? De Él no nos podemos esconder. ¿Cuántos sabemos? Entonces, hay dos errores muy comunes. Yo no sé si tú los has escuchado. Yo sí he escuchado que las personas cometen en cuanto a la persona de Jesús. En cuanto a la persona de Jesús. Y mira, es minimizar a Jesús en su humanidad. Ese es uno. Y el otro, minimizar a Jesús en su divinidad. ¿Sí? Fue totalmente hombre, pero totalmente Dios. Jesús es Dios y es humano. Para terminar, Jesús habitó entre nosotros aquí en la tierra. No nos tocó, pero Jesús está aquí, ¿sí? Hay un canto ahorita, creo que fue el penúltimo, no lo vemos, pero lo podemos sentir y sabemos que Él está aquí, ¿sí? Que está aquí en medio de nosotros. Entonces, Él vino a esta tierra y sabes, la misma palabra dice que Juan lo vio. Para terminar, vamos a Primera de Juan 1:1.
Y dice este versículo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Juan lo vio. Jesús es el verbo de vida. Juan lo vio, te decía, lo escuchó hablar. Ha de haber sido una cosa impresionante, pero muchos lo rechazaron en ese tiempo cuando lo vieron. ¿Y qué hacían? ¿Qué gritaban? Crucifícale, ¿sí? No quería nada con él. Juan lo palpó con sus manos, lo pudo tocar. Qué gran bendición, ¿verdad? Y mira, nosotros, tú y yo, lo podemos conocer, te decía, aquí en la Biblia, en su palabra. Y aquí nosotros, ahorita, le alabamos, le damos la gloria y le honramos. Por eso estamos aquí. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y vamos a orar, si me acompañas. Señor, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra que tú has hablado hoy a cada uno de mis hermanos. Sabemos que tú nos hablas a través de ella, pero también nos recuerdas a través de tu palabra las cosas que, como tus hijos, debemos de tener presentes. Te doy gracias, Señor, porque hoy podemos llamarte Padre, Señor. Tenemos el Padre Todopoderoso, el que todo lo puede. Y hoy sabemos que somos tus hijos, que hoy tenemos vida eterna y que un día, cuando tú nos llames de esta tierra, te vamos a ver en tu gloria cara a cara, Señor. Te damos gracias porque ese sacrificio perfecto nadie más lo podía hacer, solo tú. Nadie lo podía hacer, Señor. Y hoy tenemos el privilegio de llamarnos hijos tuyos. Sabemos en dónde vamos a estar cuando partamos de este mundo. Pero mientras estemos aquí, Señor, queremos llevar tu palabra para que más gente te conozca, para que más gente pueda ser salva, porque sabemos que las almas son eternas para ti, Señor. Queremos proclamar y llevar tu evangelio, Señor, sabiendo que si nos rechazan no es a nosotros, a ti, pero no queremos cansarnos, no queremos darnos por vencidos. Queremos día con día hablar de ti para que más gente se salve. Sabemos que tú has retardado tu venida y la has retardado porque eres paciente, Señor, para que más gente se arrepienta. Y nosotros tenemos ese llamado de llevar tu palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación. No queremos desmayar, necesitamos de tus fuerzas, necesitamos de tu ayuda para poderlo hacer, porque sabemos que contigo lo vamos a poder lograr. No queremos separarnos de ti, no queremos, Señor, hacer nada fuera de ti. Queremos de tu ayuda. Sabemos que tú seguirás obrando y seguirás haciendo cosas en cada uno de nosotros. Por eso siempre te damos gracias y debemos de darte gracias, Señor, por todo lo que haces, lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros para no desmayar y terminar en esta carrera en la que vamos, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y esta palabra, Señor, yo te pido que ellos la pongan por obra, pero yo también, Señor, para llevar tu mensaje, tu evangelio, para que más gente se salve. Te doy gracias y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.